El doctor Raúl, entre otras cosas, por ahí me voy a permitir leer alguno de sus currículum para que los vayamos conociendo. El doctor Raúl Martín Cruz Mireles es de la Ciudad de México y es maestro en investigación biomédica básica. Antes que nada, por ahí tiene una maestría en biomédica. Es también una maestría en teología dogmática, un doctorado en teología ecuménica. Es además catedrático de muchas materias, ¿no? Pero por nombrar solamente dos, de exégesis hebraica y también de los libros apócrifos del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Presbiteriano de México. Entonces, tiene una amplia por ahí cultura teológica, por llamar de alguna manera, sabe de estos temas, de textos antiguos, incluso tiene una fundación por ahí en donde se dedican precisamente a estudiar estos textos antiguos y cómo se vienen traduciendo hasta el día de hoy a nuestros días. Varios días estudiando estas cosas, entonces él ya tiene un poquito la idea de lo que creo que es importante decir. Y lo otro que corrijo es que sí, efectivamente, nosotros teníamos la Fundación El Eshita, pero ahora tenemos un centro, ahora colaboramos con otras gentes en el mundo, en el centro, así se llama, el Centro Tischendorf para la Formación en Ciencias Bíblicas. Tiene su nombre en inglés, pero aquí lo pongo en castellano, el International Center for Training in Biblical Sciences, Tischendorf, ¿verdad? Es muy largo su nombre porque es un gran erudito de la Biblia, el doctor Tischendorf, que murió hace ya muchos años, en el siglo XIX trabajó. Ahora, el tema que nos trae el día de hoy a colación. Me proponía Adrián una serie de temas, 4 o 5 preguntitas que podríamos ir desarrollando, y yo le hice ahorita bolas las cosas porque él ya tenía un plan de como 1, 2, 3, 4. Le digo, no, mejor empezamos por la última y luego se metemos la tercera. Déjenme entonces explicar qué quiero hacer. Vivimos en una época en la que yo creo que nadie que estuviera en su sano juicio podría ir a usar la medicina del siglo XVI. O sea, si ustedes trataran de tratarse ahorita o de protegerse del COVID, por ejemplo, con la medicina, con los conocimientos médicos del siglo XVI, pues no lo harían porque saben que eran conocimientos muy malos, ni siquiera sabían que existían las vacunas, no tenían idea de los antibióticos, es decir, lo más probable es que terminaran muertos si quisieran usar esa medicina. Y sin embargo, nosotros en el cristianismo seguimos utilizando la teología del siglo XVI para enfrentarnos a los problemas cotidianos que nos presenta un movimiento muy antiguo en la humanidad que trata que desde la época clásica, desde la época antigua, considera que la verdad está en la tradición, que lo que los ancianos, los mayores enseñaron es la verdad, y entre más antigua sea esa información, es más verdadera, es más verídica porque es más vieja. Cuando surge la ciencia alrededor del siglo XVI, lo que hoy llamamos ciencia como tal, que es una cuestión que se va desarrollando, 17, 18, 19, en todos estos siglos, hasta la actualidad, se sigue desarrollando. Todavía no hemos desarrollado el potencial total de lo que es el pensamiento científico. Entonces, en todo este desarrollo, descubrimos una nueva definición de verdad. Decidimos que la verdad ya no era la tradición, el mitos en griego, la palabra griega para tradición es mitos, y de ahí viene nuestra palabra castellana mito, sino que decidimos que la verdad era la experimentación. El que yo pudiera demostrar con algún tipo de argumento sensible, con evidencia física, algo, eso iba a ser la verdad. Y si yo no te podía demostrar eso, entonces ya no era verdad. Y eso generó una enorme lucha con la tradición antigua en todas las áreas, incluida la cuestión religiosa, pero también en lo que era biología, en filosofía, en todos lados hubo una gran lucha. Al final se fue imponiendo la visión de la ciencia contemporánea, lo que llamamos la ciencia moderna. Logró imponer su visión por un punto muy sencillo, porque funciona.
porque mientras la tradición te dice que con 7 patas de camello y si te das vuelta bajo la luna 8 veces se va a curar la persona, la ciencia moderna te da una pastilla y aquel se muere y este se cura, ¿no? Entonces, por eso, porque funciona, se impuso la ciencia en todas las áreas, excepto en áreas muy puntuales como, por ejemplo, la cuestión de la Biblia. En la Biblia no se acepta que la ciencia tenga mucho que decir o nada que decir porque busca evidencias sensibles en el mundo físico de cosas que no están en el mundo físico, que están en el mundo sobrenatural. La mayor parte del movimiento científico ha decidido dejar de lado ese mundo, no importa si existe o no, es irrelevante, porque a la ciencia solo le interesa lo que se puede medir, lo que se puede tocar. Pero luego surge el estudio de la Biblia en nuestra época moderna, las ciencias bíblicas como tales, que fíjense que juntan las dos palabras, ciencia y Biblia. Y entonces hoy tenemos un montón de trabajo en esta área que llamamos ciencias bíblicas. Es decir, tenemos arqueología bíblica, tenemos exégesis bíblica, tenemos un montón de trabajo alrededor de la Biblia que mezcla los conocimientos científicos contemporáneos con los conocimientos tradicionales de la fe, lo que llamaríamos los desarrollos teológicos que se fueron haciendo a lo largo de todo el judaísmo y el cristianismo. Entonces, fíjense que estamos en una época de la humanidad bien interesante. Estamos necesitando quitar un montón de ideas que evidentemente estaban mal, pero que siguen todavía en muchas iglesias usándose. Y tenemos que meter otras nuevas que ni aceptan la gente que cree en la tradición religiosa, ni aceptan los científicos por diferentes motivos. Los científicos en general no quieren meterse en ese mundo sobrenatural y muchos de ellos dicen que no existe porque no se puede medir, mientras que el mundo tradicionalmente religioso se niega a cambiar porque permanece con esta idea de que lo más antiguo es lo verídico. Entonces, así está la situación actual, en eso nos estamos moviendo. Y como resultado...